Ya volví. ¿Se me escucha? ¿No me escucha? Aló, 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 aló. Aló, aló. Aló, 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 aló. Sí, bueno. En la última malla curricular, ¿se sacó de laboratorio? Aló, 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 me escucha. Fuerte y claro. Ok. Bueno, muchachos, aquí les hago una presentación. Les estoy mostrando un archivo en Excel. Este archivo Excel es el documento que deben llenar para el tema de la guía de la usabilidad. Aquí tienen varias pautas con que tienen que llenar la documentación, ¿verdad? Entonces le vas a hacer llegar esta documentación para que lo tengan presente para el tema del proyecto en el que están trabajando. Entonces, es un poquito largo a nivel de ítem, pero es rápido en desarrollar en el tema. Tener todo esto claro en el tema. Entonces, para que lo tengan en cuenta y presente. Bueno, sigamos. Ahora le vamos a hacer presentación del tema de Cuba. Ahí abro el archivo. ¿Verdad? Le ponemos la presentación. Entonces vamos a compartir. Vamos a compartirle la presentación. Bueno, ahí está. Aseguramiento de la calidad del software, ¿verdad? No, yo puse a grabar. Dale. Bueno. Aseguramiento de la calidad del software. Agenda. Introducción, aseguramiento de la calidad del software. Grupo. ¿No se escucha? No. ¿No? Aló, aló. Ahora. Aló, aló, aló. El internet. Sí, ahí salió su conexión a internet es inestable. Dale. Sí. Y ahora, ¿me escuchan? Aló, sí. Sí, pero es que está un poco flojo. Bueno, sigamos.
introducción. Dale, gracias, Giovanna. Se escucha bien. Jesús, estamos. Bueno, la agenda. Introducción, aseguramiento de la calidad del software, grupo SQA, actividad de proceso de SQA, factores que determinan la calidad del software, actividades de calidad durante el ciclo de vida de un proyecto, herramientas, referencias y preguntas, ¿verdad? Dentro de la introducción, el aseguramiento de la calidad provee la confianza de que los productos de trabajo y procesos se cumplen de acuerdo a los provisionamientos y planes previstos establecidos dentro del desarrollo que vamos a contemplar. Por ejemplo, todo lo que tengan contemplado a la manera de utilizar el desarrollo, o en este caso todo lo que vayan a desarrollar en la plataforma web o en la plataforma móvil. La calidad debe estar presente en todas las fases del ciclo, dentro del análisis hasta el tema de pruebas, hasta el tema de refactorización, el código limpio. La calidad no solamente implica una sola fase, debe existir la calidad en todos los ciclos de vida del sistema de información, tanto en análisis, aprendizaje continuo, desarrollo ágil, pruebas, refactorización y código limpio. Desde un principio, el objetivo no es solamente la ausencia de defectos, sino la adecuación a los requisitos de negocios del cliente. Y así la calidad está presente en todas las actividades del ciclo de vida del proyecto de un software. Entonces, tener muy claro, tanto de un comienzo, de un principio, por ejemplo, la lluvia de ideas. La lluvia de ideas garantiza hacia dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a hacer. Después comenzamos a hacer la fase de planeación, que dentro de la fase de planeación tenemos todo lo que es análisis. Entonces, en el análisis hay que tener muy claro el tema de la calidad en el sentido de que saber escribir los casos de uso, si está manejando un caso de uso, definir si están utilizando alguna metodología, en este caso metodologías ágiles, que son por ejemplo, una sprint, ¿verdad? Entonces, dentro de toda esa metodología también se definen muchos temas de calidad del software. Y en cada ciclo de vida tienen unas directrices para el tema de la calidad, ¿verdad? Dentro de las definiciones de calidad tenemos los que dicen que juran que la calidad es adecuada al uso. Y la verdad es que la calidad significa satisfacción. Aquí, pero espera un momento. ¿Está deshabilitado? ¿No está bien? Bueno, sigamos. Pasemos a la siguiente pantalla. Lo que le venían diciendo, que muchos juran que la calidad es adecuación al uso, pero la calidad significa satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. ¿Qué dice Crosby? La calidad es conformidad con los requerimientos. ¿Qué dice Ishikawa? Ishikawa dice: calidad es producir artículos y servicios que satisfagan los requerimientos de los consumidores. Todos estos conceptos son muy veraces, porque la calidad de producto o servicio es el resultante de toda la suma de todas las cosas, por ejemplo, el ciclo de vida del proyecto. Entonces, Facebook, ¿qué dice? Calidad de producto o servicio es la resultante total de las características del producto y servicio de mercadotecnia, ingeniería, fabricación, mantenimiento y a través de los cuales el producto o servicio es uso de las expectativas del cliente, ¿verdad? Entonces, que todos en sí que comparten que la calidad es una satisfacción al uso de la herramienta para las expectativas de ¿quién? De los clientes, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta el tema de la calidad.
el aseguramiento de la calidad del software, ¿verdad? Entonces, para controlar la calidad, ¿qué se necesita? ¿Qué es necesario? Definir ciertos parámetros, ciertos indicadores o tener criterios de medición para la calidad del software. Dentro de eso podemos obtener dos definiciones: complejidad de programa o código y la complejidad del sistema o estructura. Entonces, ¿qué significa todo esto? Complejidad de programa o código. Nos vamos al desarrollador. Entonces, ¿qué tiene que haber por parte del desarrollador? El desarrollador tiene que tener o utilizar las mejores prácticas a nivel de desarrollo de código y así obtener un mejor rendimiento a la hora de codificar y mantener una calidad óptima para el desarrollo de la aplicación. Cuando hablamos de la complejidad del sistema o estructura, ahí tenemos un tema de arquitectura. El sistema tiene que tener unos ciertos parámetros de arquitectura, por decirlo así, básicos, que contemplen ciertos requerimientos no funcionales. Por ejemplo, tipo de servidor, cuántos usuarios piensan mantener en el ciclo de producción. En fin, son muchas variables que tienen que tener en cuenta. Pero a la final lo más importante también es que si el el desarrollador contempla las mejores prácticas a nivel de desarrollo, van a tener un buen manejo a nivel del sistema o estructura o arquitectura del software, ¿verdad? Dentro del grupo QA, SQA, dentro del equipo QA, se trabaja a nivel de gerencia de proyectos durante los inicios del proyecto, que deben establecer los estándares, los planes y los procedimientos que tienen la responsabilidad de planificar, supervisar, guardar, registrar, analizar, reportar la garantía del software. Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro de un proyecto, yo sé que aquí estamos hablando a grandes rasgos, pero aquí a nivel de su proyecto, una persona se puede encargar de este tema, ¿verdad? Una persona que tenga la visión hacia dónde vamos, aunque todos los del equipo las tengan, pero debe existir una persona que tenga la clara funcionalidad del software, cómo quiere que quedar a nivel de la calidad, tanto la usabilidad y como la accesibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué el equipo de QA qué tiene que garantizar? Que de un comienzo comenzamos a tener ciertas pausas que son, por ejemplo, en la planificación. Entonces, la persona en QA tiene que decir, bueno, vamos a planificar. Dentro de la planificación se va a hacer esto, esto, esto. Entonces, la persona que está encargada en QA tiene que decir, bueno, dentro de la planificación debemos tener en cuenta estos atributos o estas recomendaciones. Esa es la persona QA, ¿verdad? Entonces, el grupo encargado de QA o la persona encargada en QA siempre va a trabajar con el equipo desde el comienzo del proyecto, desde el inicio. O sea, eso es claro en todo proyecto de sistema. Si queremos estructurar a nivel de negocio, a nivel de planeación, a nivel de análisis, en fin, en cualquier ciclo de vida del software, siempre va a existir QA, SQA, ¿verdad? Que es el encargado de todo ese sistema que está en todo el proyecto desde el inicio del software. También participa en el desarrollo de la descripción de los procesos del software del proyecto. Entonces, si contamos con un software que contiene varios procesos a nivel si dentro, perdonen, si perdón, me perdí, me llegó un mensaje aquí que me alegró. Bueno, en fin, sigamos. El grupo encargado de QA o la persona encargada de QA siempre va a participar en cualquier proceso del sistema, en cualquier proceso de ciclo de vida del software,
ténganlo claro. O sea, esa persona que ustedes definan, que tengan clara, siempre va a estar en todo el proceso del software, ¿verdad? Que tenga la visión clara de percatar, de supervisar las cosas dentro del ciclo de vida del software. Como también esa persona debe ayudar al proyecto y a controlar las actividades de las personas, ¿verdad? Como también debe ser objetivo e independiente dentro del ciclo del software. Entonces, aquí hay un video de motivación. Espere un momento para ver si carga. Espere un momentico, por favor. Sí, es así, claro que es. Por ejemplo, las 4 horas de. Bueno, no quiso cargar el video. Espera un momento para ver si lo puedo abrir desde otra página. Espera un momento. El video no sale. Porque tiene que compartir específicamente la ventana que va a mostrar. Pero acá sí sale. No.
Aló, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ok. Bueno, muchachos, les cuento, el video de que trata el equipo, el video trata en especial lo que es trabajo en equipo. Todo lo que se pueda hacer en equipo es fructífero. Entonces, todas las partes, todos los integrantes como tal, deben hacer parte de un solo equipo. No hablemos de grupo, un grupo es totalmente diferente. Hablamos de equipo, que es totalmente diferente al concepto de grupo. Cualquiera puede pertenecer a un grupo, tengamos eso claro. Pero un equipo tiene que estar engranado por cada parte de de sus participantes, de cada persona como tal, ¿verdad? Eso es trabajo en equipo. Ahí les pasé el video por el chat para que lo puedan ver más adelante. Entonces, hablemos un poco de grupo SQA. El grupo SQA, ¿qué problemas resuelve? Resuelve la posibilidad de aumentar el éxito del proyecto, ¿verdad? ¿Verdad? Teniendo como tal un grupo de QA, podemos aumentar el tema del éxito, podemos también la funcionalidad como tal de las funcionalidades, valga la redundancia, del proyecto, verificar que los estándares se hayan aplicado correctamente, ¿verdad? El tema de la usabilidad, el tema de la accesibilidad, que tenga en parte la utilización. Entonces, esta persona es muy clave dentro del proceso de cada proyecto o grupo de SQA. Entonces, nosotros podemos encontrar en empresas grandísimas que utilicen ciertas metodologías en los cuales definen el grupo de calidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el grupo de calidad? Garantizar que en todo el ciclo de vida de un proyecto de software se garantice el éxito por cada ciclo. Por ejemplo, en el ciclo de calidad de análisis, entonces todos los casos de uso o las historias de usuario sean acordes a ciertas especificaciones. En el desarrollo del software, entonces ellos tienen que garantizar, prever y dar aseguramiento a la calidad a nivel del código. ¿Cómo lo hacen? Entonces, ellos brindan las pautas de cómo hacer el desarrollo del código. Por ejemplo, existen unas buenas prácticas a nivel de desarrollo, entonces ellos suministran esa información a nivel de los desarrolladores y los desarrolladores tienen que plasmar todas esas ideas de las buenas prácticas en desarrollo en el código que estén desarrollando. Entonces, si SQA encuentra que no están utilizando, por ejemplo, esas guías de desarrollo, ellos dicen, tenemos un problema aquí, deben utilizar estas mejores prácticas porque ya para evitar estos errores y tales cosas. Entonces, esa es la función de SQA en un proceso específico que es el desarrollo del código. Dentro del proceso de pruebas, entonces ellos tienen que garantizar que las pruebas sean rígidas, sean sencillas en ciertas cosas, sean específicas en cuál la funcionalidad por ejemplo, en la funcionalidad de un cargue de un archivo, en fin. Ellos tienen que garantizar que todas las pruebas sean acordes a las especificaciones que tienen definidas en pruebas, ¿verdad? Entonces seguimos con las actividades del proceso, que es QA, que es lo que venía hablando, actividades de QA, que es la planificación de SQA, la evaluación de objetividad de producto, ¿verdad? La evaluación de la objetividad del proceso, que es lo que he venido comentándole, los procedimientos para la información y seguimiento de errores, como le hemos comentado, que es el tema de que ellos tienen que dar las pautas al tema de cada ciclo del software. La resolución de aspectos no cumplidos, el tema de comunicación a aspectos de calidad, ¿verdad? Pero QA también se define bajo ciertos estándares de metodología ágil, metodología Scrum, en fin, hay muchas metodologías que se pueden utilizar. Entonces,
lo más recomendable es mejor utilizar una metodología que plasme el tema de la calidad del software. Pero entonces aquí estamos hablando de sus proyectos, que son muy importantes para nosotros. Entonces el tema de la calidad es muy requerido a nivel del Ministerio de Minas, del Ministerio de las TIC, ¿verdad? Entonces deben tener en cuenta todas estas pautas para que una persona haga el rol o todo el equipo en una sesión verifique toda la información, todo el tema del código, todo el tema de las pruebas. Entonces yo dentro de las pruebas yo les voy a colaborar un poco a cada equipo. Tengo ciertas horas definidas para cada uno de ustedes. Unas horas van a ser trabajadas acá internas y otras van a ser plasmadas con ustedes y otras van a ser remotas, ¿verdad? Entonces, los factores que determinan la calidad del software se clasifican en 3 grupos. Entonces, la operación del producto, la revisión del producto y la transición del producto. En la operación del producto es cuando ya tenemos un producto terminado y entra en operación, por ejemplo, en producción. Entonces, cuando tenemos productivo, entonces siempre debe existir un grupo o una persona que esté encargada de salió un error en producción, hay que ajustar esto por tales cosas, no debe salir. Entonces, ahí es la operación. La revisión del producto es antes de entregar ese producto. Se pueden ir ciertas cosas, no importa, pero siempre va a existir una revisión del producto. Ténganlo claro, no entreguen funcionalidades que no estén terminadas ni probadas, porque dañan la experiencia del usuario, lo que ya veníamos hablando de usabilidad en la anterior presentación. Y en la transición del producto es el producto, cómo se maneja en las diferentes plataformas, ¿verdad? Bueno, operación de productos. Entonces aquí tenemos la funcionalidad, la fiabilidad y la eficiencia de lo que les he venido comentando. O sea, la eficiencia se basa en la eficiencia de los recursos hardware y software, ¿verdad? Los que necesita los necesarios para la operatividad. La funcionalidad hace lo que se le pide, sí, perfecto. La fiabilidad hace lo que la forma fiable todo el tiempo. Ya se acuerdan que ya hemos hablado de estos temas en la anterior presentación, que es la parte de usabilidad, ¿verdad? Y la integridad, que pueden controlar su uso, el grado y la facilidad de uso. Todo esto ya lo hemos hablado en la anterior presentación. Entonces, todo ese grandes rasgos es la operación del producto. Lo que les venía diciendo, la facilidad del mantenimiento, la flexibilidad y la facilidad de prueba a nivel de revisión del producto, ¿verdad? La transición de producto, la portabilidad, la reusabilidad y la interoperabilidad. Entonces, esa es la transición donde más nos cuesta a veces tanto como proyecto, como a nivel de hardware, porque a nivel de software no nos implica tanto. En el tema de portabilidad, por el tema de los servidores y cuántas máquinas vamos a utilizar, cuántos balanceadores, en fin, el esfuerzo que es requerido para transferirla a la aplicación para la utilización. Entonces, reusabilidad, poder utilizar alguna parte del software en otra aplicación. Eso es un grado en que las partes de una aplicación pueden utilizarse en otras aplicaciones, ¿verdad? La interoperabilidad es la forma de cómo comunicarse en una aplicación y otra aplicación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, yo tengo mi aplicación, pongámosle Pepito Pérez, que necesita sacar cierta información de la aplicación Se Busca, ¿verdad? Entonces, la aplicación Se Busca tiene que tener el esfuerzo necesario para comunicar la aplicación con otras aplicaciones. Eso sí, ya definido con anterioridad cómo se va a sacar la información. Eso se llama interoperabilidad.
¿verdad? Aquí les muestro un tema de actividades que se utiliza el tema de SQA durante todo el ciclo del proyecto, lo que les he venido comentando anteriormente. En la planificación ellos tienen las estrategias de pruebas. En el diseño, en el diseño es donde se plasma todo el tema de casos de uso o historias, instalación de herramientas que se puedan utilizar a nivel de completitud de utilización de, por ejemplo, herramientas Remai, por ejemplo, para el tema de tareas. Eh, Sí, disculpen. Bueno, el entorno de pruebas y datos, configuración de monitores, scripting y pruebas de humo. Todo esto, todo eso a nivel de diseño lo tienen que tener claro las tareas o actividades que tiene que tener SQA. El tema de scripting es muy bueno a nivel de tema de automatización. Es tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, tengamos una herramienta que queremos automatizarla para generar las pruebas. Por ejemplo, utilizamos automatizaciones de los temas. También se hacen pruebas de humo, que son las que son muy light, como por decir, se diseñan pruebas que a nivel de prueba funcional como tal son unas básicas. ¿Cuáles son las básicas? Que es que el flujo básico funcione. Por ejemplo, una prueba básica de un sistema, por ejemplo, tengo un logic y un password. Entonces, la prueba básica es que un smooth test es, por ejemplo, ingresar los datos y por lo menos que me envíe un mensaje de error a la hora de autenticar. Eso es un smooth test, una prueba de humo, perdón. En fin, en inglés o en español es lo mismo. A nivel de ejecución siempre se genera lo que es una línea base a nivel de desarrollo, a nivel de documentación, a nivel de todo el proyecto en la ejecución se le generan líneas bases. ¿Qué son las líneas bases? Las líneas bases son, por ejemplo, vamos a hacer una entrega de la ejecución de todo el desarrollo, entonces se genera una línea base de toda la información. También se tiene el tema de pruebas de rendimientos, pruebas de capacidad, pruebas de carga, otras pruebas y pruebas de estrés. Es muy importante la prueba de estrés y la de cargas, como las demás pruebas, pero la más importante es la de carga y estrés, que es la que hacen que el sistema soporte tal grado de estrés y de carga a nivel de usuario, a nivel de la plataforma. Es muy principal. Existen muchas herramientas que se pueden utilizar a ese nivel. Entonces, tener claro esa parte. ¿Ya? Entonces, todo eso es en análisis, cambios y informes en la parte de ejecución, tenerlo muy claro, porque es muy importante tener estos temas de pruebas, los cuales yo más adelante les voy a ayudar en ciertas pruebas, por eso más adelante los voy a estar contactando a cada grupo para el tema. A la final tenemos evaluación y cierre, es el informe final de todo el proyecto final, de toda la información, por ejemplo, cómo nos fue a nivel de carga de estrés, cómo nos fue a nivel de rendimiento, en fin. Dentro de las actividades tenemos un plan de pruebas. Este plan de pruebas, voy a verificar si lo tenemos aquí para abrirlo. Espera un momento. Buenas tardes, Lady. Disculpa, no te había visto el mensaje. Espera un momento.
Bueno, entonces, dentro de la planificación, tenemos lo siguiente. Bueno, ¿en qué consiste la planificación? Consiste en elaborar el plan de prueba a ejecutar, donde se definen las actividades o procedimientos de los pasos o recursos a las necesidades que se quieren probar dentro del software. Entonces, dentro de este archivo, que más al final se les enviará, el cual contiene ciertos pasos o pautas para realizar el tema de plan de pruebas, ¿verdad, muchachos? Entonces, tengámoslo claro. Planificación es planificar la prueba que se piensa hacer a una cierta funcionalidad, ¿verdad? Diseño. En el diseño, una vez elaborado el plan de pruebas, el equipo de trabajo inicia con el análisis de toda la documentación existente con respecto al diseño, al sistema, perdón, con el objeto de iniciar el diseño de los casos de pruebas. Entonces, por ejemplo, les pongo un caso. Tengo un equipo de pruebas. Entonces, ellos comienzan les entregan el plan de pruebas. Entonces, ya cuando tienen el plan de prueba, comienzan a diseñar la prueba, cómo la van a elaborar. Eso es un diseño. Entonces, para los entregables claves de esto es el caso de uso o la historia de uso, dependiendo de la metodología, la arquitectura del sistema, los diseños, los manuales de usuario, si existen, manuales técnicos, si existen. Entonces, con base a eso, es muy clave hacer un diseño o elaborar un diseño para el plan de pruebas. Entonces aquí por último, dentro de todo esto del diseño, perdón, es necesario definir cuáles son los datos de prueba necesarios para la ejecución de los casos de prueba del diseño. Entonces, tenemos un documento que se llama diseño de casos de prueba. Este diseño de caso de prueba es muy importante también porque es el que da la pauta para hacer o realizar la prueba necesaria para la ejecución de los casos de pruebas. ¿Verdad? En la ejecución de la prueba es cuando se comienza a recrear la data, se comienzan a realizar la prueba para ejecutar la prueba, se comienza a llenar la información de la ejecución como tal. Entonces, esto que implica que cualquiera de los casos, cuando se detecte un fallo en el sistema, debe estar documentado. Entonces, por eso es muy importante crear los registros en una herramienta que permita de gestionar los defectos. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama Mantis, que normalmente yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, y si no la conocen, es una herramienta para hacer evidentes los errores de cualquier aplicación. Entonces el usuario entra, comienza a tomar los pantallazos, en este caso los pantallazos de donde se ocurre el error, se sube la información y se sube el soporte. Eso es Mantis. Mantis es un reporteador de errores, ¿verdad? Entonces, dentro de acá cómo se piensa plasmar. Entonces, vamos a plasmarlo en dos documentos. Uno que se llama diseño de casos de prueba, del cual estábamos hablando anteriormente, y hay otro que se llama evidencia de pruebas. Entonces, que es lo mismo que lo que le veníamos hablando del tema anterior, que es en la ejecución, vamos a utilizar un software que se llama Mantic, pero acá nosotros vamos a utilizar la evidencia como el documento que se llama evidencia de pruebas, para nosotros tener la evidencia de que se probó internamente acá en el proyecto, ¿verdad?
Es indispensable ejecutar un ciclo de regresión. ¿Qué significa esto? Para las personas que no tengan un conocimiento de qué es un ciclo de regresión. Al comienzo, cuando yo andaba en el mundo del sistema hace varios años, a mí me decían ciclo de regresión. No sé qué es eso. Entonces muchos lo tomaban de que era regresar a realizar ciertas cosas. Sí, pero aquí estamos hablando de un nivel de pruebas, ¿verdad? A nivel de pruebas, ¿qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo 5 casos de pruebas para probar de cierta funcionalidad. La función, por ejemplo, la que le puse ahorita, el ejemplo es Login Password. Entonces salieron 3 diseños de casos de prueba. El primer diseño de caso de prueba es login, usuario correcto, password incorrecto. Entonces, ¿qué me debe mostrar? Entonces, si me muestra algo diferente, tenemos error. Entonces, evidenciamos la prueba. En el segundo caso de prueba tenemos usuario correcto y password correcto. Me debe que mostrar la información. Entonces, caso de prueba fue exitoso. No creamos ninguna evidencia de prueba. Perdón, claro, también evidenciamos la prueba de que fue exitosa. Está en un error. Si la evidenciamos, también la evidenciamos. Entonces, en el tercer caso de prueba, entonces, si tenemos un mayor número de casos de prueba errados, tenemos que dar por un ciclo de regresión. ¿Qué significa esto? Que debemos devolver y volver a probar el ciclo de prueba cuando los defectos o errores sean corregidos por parte del desarrollador o la persona o el equipo encargado. ¿Verdad? Ese es el ciclo de ejecución de pruebas dentro de un sistema. Dentro de la evaluación y cierre, ¿qué tenemos? Tenemos los criterios de salida que son necesarios para determinar si es posible dar por finalizado un ciclo de prueba o no. Bueno, vemos que están hablando por el chat. Excelente. Bueno, evaluación. Los criterios de salida son necesarios para determinar si es posible dar por finalizado un ciclo de pruebas. Entonces, cuando ya tengamos un ciclo definido de pruebas realizado o un ciclo de regresión definido y aprobado, ya podemos dar por sentado la evaluación y el cierre del ciclo de pruebas. Entonces, si tenemos y garantizamos un ciclo de pruebas de ciertas funcionalidades, vamos avanzando dentro del proyecto y dentro de las funcionalidades que queramos tener. ¿Verdad? Entonces, existen unas métricas que no deben ser superadas en los resultados obtenidos y definidas por el usuario. Entonces, a nivel de evaluación, de la evaluación como tal, valga la redundancia, existen varios tipos de criterios de salida, dentro de los cuales se puede mencionar cubrimiento de funcionalidades en general, cubrimiento de funcionalidades críticas, ¿verdad? Funcionalidades críticas del sistema, número de efectos críticos, mayores defectos, etcétera. También es importante aclarar que el proceso de pruebas puede ser suspendido o paralizado, pero eso ya depende de ciertas cosas. Por ejemplo, encontramos que la funcionalidad no ha sido desarrollada en su totalidad. Entonces, ¿para qué sirve correr unos casos de prueba, un ciclo de pruebas, si la funcionalidad no está establecida ni está finalizada correctamente para las pruebas? Entonces, es mejor paralizar la prueba y terminar el desarrollo adecuadamente para poder comenzar un ciclo de pruebas como tal, y así más adelante poderlo evaluar y cerrar debidamente. Dentro del cierre de las pruebas tenemos un documento que se llama acta, aceptación o cierre. ¿Qué significa esto? Que todos ustedes, compañeros, debemos llenar toda esta documentación para poder tener y poder finalizar el proyecto con nosotros, ¿verdad?
Entonces, durante este periodo de cierre, el cual es históricamente se ha comprobado que se le destina muy poco tiempo de la planeación, ¿verdad? En el acta de cierre como tal. Entonces, dentro de esta documentación se le va a hacer llegar toda la documentación como tal, casos de prueba, acta de cierre, la evidencia de pruebas, los diseños de casos de prueba y el plan de pruebas como tal, ¿verdad? Entonces, tengamos presente que toda esta documentación se toca y llenándola, en el cual yo también les voy a colaborar un poco más con los temas, por el tema que tenemos aquí muy urgente para cerrar. Tenemos un tema de herramientas para el tema de pruebas, ¿verdad? El cual nos pueden ayudar a ahondar en los temas que actualmente estamos utilizando todo, ¿verdad? Tenemos las herramientas de edición y examen de código, codificación, verificación de validación, gestión de configuración, métrica y otras herramientas. Dentro de las herramientas de pruebas podemos tener, por ejemplo, el TestLink. El TestLink a mí me sirve para llenar la información de tus casos de pruebas. Por ejemplo, aquí se les estoy mostrando. Existen herramientas de gestión de pruebas. El Bullseye, el Gaput, los más utilizados, los que yo he podido evidenciar son TestLink, los que más utilizan TestLink, el Test Embedded Talking, ¿dónde está? El Squad, el Salomé. Hacen muchas cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, yo les puedo comentar que TestLink ustedes van documentando todos los casos de prueba y van diseñando los casos de prueba como tal, ¿verdad? Entonces, cuando vamos diseñando, vamos generando un archivo para poder hacer la ejecución de las pruebas. Entonces, aquí les dejo más adelante creo que les enviarán este pantallazo o la presentación como tal para que las tengan o tomen las pantallazos adecuadamente. Aquí hay otras herramientas para las pruebas funcionales. Son muy importantes. Miren, aquí tenemos Selenium. Selenium es una herramienta muy vasta, muy grande, que podemos implementar para hacer las pruebas funcionales y pueden ser automatizadas. Entonces, para que lo tengan más en cuenta más adelante en la preparación de un software, ¿verdad? Tenemos Capeti, tenemos Soles, tenemos AMI. Todas esas herramientas las podemos utilizar, ¿verdad? También tenemos herramientas para pruebas de carga y rendimiento. Aquí están algunas. JMeter, muy buena. Loading, UI y ForLoad son muy buenas para el tema de carga y rendimiento. Entonces, no sé, muchachos, estas son las referencias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna recomendación? Bueno, asistencia mecánica me pregunta, pruebas funcionales en aplicaciones en Python. ¿Cuáles ya veo para Ruby y .NET? Bueno, aquí tenemos dos que hemos encontrado que se llama Wati y Watinet. Ya te las escribo. Watinet, que es para .NET. Y tenemos para Ruby. Te tocaría buscar pruebas funcionales en aplicaciones en Python. Esas sí tocaría buscarlas para ver cuáles de estas te pueden servir. Watir que es para Ruby. Django también. Django, espérate, te cuento. Hay una que se llama Simple Test, que sirve también para .NET.
Ah, pero estás utilizando servicios web. ¿Estás utilizando servicios REST como tal? Bueno, en servicios REST hay una, ya te digo cuál es. Bueno, la seguridad del sitio web, hay varias herramientas que hacen eso. Hay una herramienta que se llama el WAPT. WAPT es una herramienta que te hace varios testeos dependiendo de la vulnerabilidad que quieras atacar. Hay un modo básico, hay varias configuraciones, un modo básico, un modo intermedio y hay uno exhaustivo. El exhaustivo sí creo que se demora dependiendo la puedes ok, los links. Entonces, ese WAPT es muy bueno. Deben desactivarle el firewall de la máquina cuando lo instalen, cuando lo vayan a utilizar, porque creo que el, perdón, el antivirus se los bloquea. También deben habilitarle el firewall, es verdad, para hacer el testeo de las herramientas, ¿verdad? Hay uno para los servicios, hay uno que se llama Swap UI, es una herramienta para probar servicios web que permiten SOAP, REST, JM y AMF, ¿verdad? Ahí pueden utilizar para probar SOAP UI. Esa es a nivel para probar los servicios, ¿verdad? Hay otra que se llama SOAP Sonar para probar a nivel de los servicios. Para Android, probar a nivel de servicio o a nivel de la funcionalidad. Porque a nivel de funcionalidad tú puedes probarla directamente con el WAPT. Tú pones la dirección donde tienes desplegada el Android. eh, seguridad en Android, ya te cuento. Las de Android sí me tocaría investigar más a fondo para ver a qué nivel de seguridad requieren. Si quieres, me escribí y estamos hablando sobre el tema. ¿Te parece? Agromundo, ¿no? Sí, el que me escribió de Agromundo. Te recomiendo, porfa. ¿Qué más?
¿Alguna pregunta? ¿Otro comentario? ¿Otra cosa que necesiten, muchachos? De todas formas, yo les estaré escribiendo para el tema, ¿verdad? Porque necesitamos ir avanzando en los temas y ahí les recomendaría. Ya cierro esto. Eh, Dale, ¿alguna otra pregunta, comentario, necesidades? Porfa, les recomiendo que respondan las encuestas de Gran Valios. Espera un momento, muchachos. Bueno, muchachos, me estaban comentando que tengo otras cositas para presentarles, entonces las vamos a presentar. Sugiero hacer una sesión de demo usando las mejores herramientas. Bueno, ahí les anoté mi correo. También veo que dicen herramienta recomendada para base de datos MySQL. Porfa, todos ustedes que están en línea, ahí les voy a mandar mi contacto nuevamente para que no estuvieron al inicio de la sesión. Ese es mi teléfono. Por favor, escríbanme al WhatsApp escribiéndome. Yo soy por ejemplo, de Agromundo. Mi software o mi aplicación está bajo estas especificaciones. Escríbanmela y yo les voy colaborando a medida de que me vayan mandando la información. Entonces ahí en el transcurso del día, de la noche o de mañana vamos a ir revisando los temas. ¿Les parece?
Excelente, muchachos. En 2 semanas esperemos, yo también espero terminar todo este tema de pruebas con ustedes y prestarles todo el apoyo que se pueda. Les voy a abrir unos documentos que necesitamos revisar para el tema de... Entonces les abro el documento. Entonces les voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla de unos PDF que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos bueno, tenemos aquí el documento de procesadores de SQA, ¿verdad? Entonces, esto es un documento que se le va a llegar, esta es una guía, tengámoslo claro de un comienzo. Todos estos documentos que se le van a hacer llegar son unas guías que ustedes deben utilizar, más adelante para el tema de la documentación, porque es muy importante tener toda esta documentación para la posterior aprobación como tal del proyecto. ¿Oyeron? Por ejemplo, aquí vamos a revisar que es el de proceso de SQA. Tiene la presentación, tiene un tema tema de información de documentación y aprobación de la documentación, ¿verdad? Tenemos la tabla de contenido, la introducción como tal, el propósito, el alcance. Entonces, hay muchas cosas que ya están entre mayor y menor para que sea ajustada por ustedes y entre llaves abiertas y cerradas para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Tenemos todo este documento, toda la descripción del documento por capítulo de introducción, o sea, está bien detalladito el documento como tal. Entonces es muy importante que tengamos ya el espacio para ir llenando la documentación de esto, de sus software, de su página web o de su aplicación móvil, ¿verdad, muchachos? Tenerlo muy presente. El tema de la organización, cómo están estructurados ustedes a nivel del proyecto. No importa que la persona gerente técnico tenga sea el mismo jefe, por ejemplo, tenga el desarrollador, tenga el cargo de desarrollador, pero sí tengámoslos en cuenta a nivel del desarrollo de la documentación. Los documentos son muy base, tienen ya definido lo que tienen que ir para cada proyecto. Más adiciones que se les pueda dar, ustedes las pueden agregar a nivel de, por ejemplo, ingeniero, las responsabilidades que cuenta, y todo eso, los roles y responsabilidades. Tenemos también aquí el tema de roles, donde está el gerente, donde está el desarrollador, donde está el ingeniero de calidad, la persona de apoyo. También tenemos el tema de las prácticas de SQA, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todo eso. Pero es claro, es documentación. Entonces, si las personas o ustedes no están acorde de la documentación, háganosla saber si se les necesita ajustar algo para la plantilla que tenemos. Cuéntenos. Se aceptan sugerencias. Esta es una guía para ustedes. Es claro eso, para que lo tengan bien claro en el tema. Les va a ser de gran ayuda en el tema de documentar todo esto, porque todo lo tienen que dejar documentado, muchachos, para la posterior aprobación de los proyectos. Tengan eso en mente, ya han estado en todo un ciclo, entonces yo creería que 2, 3 semanas
de aquí que podamos terminar. Hagamos el último esfuerzo, ya lo que falta es poco. Ayúdense, ayudarlos y miren que ya tienen una plantilla base para hacer la documentación. Entonces todos los documentos se le van a hacer llegar, entonces para que lo tengan claro. Entonces tenemos aquí toda la documentación. Tenemos acá otro documento que se llama aseguramiento de la calidad. Entonces aquí tenemos el documento que se llama, tiene la introducción, tiene el tema de la calidad, tiene todo el tema de la parte funcional como tal, el tema de los costos, tenerlo claro, las diferentes etapas del proceso. Tiene todo el tema de surgimiento de calidad. O sea, está muy definido todos estos documentos. Tenemos también aquí el de fundamentos de aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Mírenlo, ¿verdad? Entonces, sí, claro, todos esos documentos se les hacen llegar. Pero un momento. Eh, Ahí hay uno que dice que no están listos para el desarrollo de las pruebas todavía, que está a 2 semanas. Agromundo, para que le escribas, por favor. Ah, bueno. Dale. Ok, Agromundo, no te preocupes, aquí me cuentan que sí. Bueno, aquí me cuentan que tienes un placito, prácticamente casi de 2 semanas, entonces, manos a la obra. Dale que todo se puede. Sí, estos documentos se hacen llegar a los correos de cada uno de los que tienen acá especificado. Entonces, revisiones, tenemos toda la documentación. Entonces, hay mucha documentación aquí que les va a servir y solamente hay que leerla muy bien a donde tienen que ajustar la documentación para que la puedan reutilizar. Tener claro que sin documentación no podemos entregar, muchachos. Ténganlo muy claro. ¿Oyeron? Entonces, ya lo que hace falta es poco. Aquí tenemos otra de responsabilidad del equipo de pruebas. Este es, miremos aquí, agrandemos esto un poco más. Ahí, lo agrandé mucho. Agrandémoslo en 100%. Aquí tenemos el tema de la responsabilidad de pruebas. ¿Cómo se hace? El método FAGAN. La metodología que es mencionada en las inspecciones de un método formal, eficiente y económico para encontrar errores en el diseño y código. Ese es el método FAGAN. Entonces, tenemos al equipo que somos todos nosotros como proyecto, ¿verdad? Entonces, dentro de estos equipos tenemos el modelador o el diseñador, tenemos el implementador o codificador y el encargado de pruebas, lo que les he venido comentando anteriormente, ¿verdad? Bueno, dentro de otro documento ya les muestro. Ya esperen un momento, muchachos.
Bueno, aquí les voy a mostrar en la presentación. Bueno. Bueno, les voy a mostrar todos estos documentos uno a uno. Les voy a compartir. Coincide con Espérate un momento y les pregunto acá. Que cuando les envían la documentación. Pero quieren que irla adelantando. Ah, bueno. Bueno. Ok, dale. Bueno. Estuve comentando acá sobre el tema del recordario, que les van a volver a enviar la documentación, pero ahí la vamos adelantando entre los grupos. Ok, a los cortes 1 o 2 se le va a enviar toda la documentación, a los cortes 3 y 4 todavía no. Entonces ya ustedes sabrán cuáles son los cortes que son de 1 o 2. Acá se les va a volver a enviar porque me cuentan que hace ya más o menos casi 6 meses se les envió la documentación. Entonces no importa, se les vuelve a enviar para que la reutilicen, para que vuelvan a manejarla y hacer los documentos, por favor. Entonces aquí les voy a compartir, les voy a volver a compartir la pantalla con, ya les digo, le voy a compartir la guía de uso de los formatos y lista de chequeo de pruebas. Entonces comencemos por eso. Entonces vamos a tener una lista de chequeo donde vamos a tener los siguientes formatos. Estos son los formatos. Entonces, dentro de los formatos que vamos a tener y lo que vamos a implementar, ok. Entonces, vamos a tener plan de pruebas, nombre del proyecto, caso de pruebas, nombre del proyecto, evidencia del proyecto y hasta aceptación y cierre. Estos son los formatos que se les van a enviar para hacer esta lista de chequeo. ¿Verdad? Esperen y le quito el formateo. Revisión, le quitamos los control de cambio. Final, mostrar, final. Entonces, el final, aquí están. Entonces, la lista de chequeo tenemos pruebas fundamentales, chequeo de accesibilidad, check de buscadores, check rápido de acceso, seguridad del sitio web, check de usabilidad y check de ética en hacking, que es los programas que les he comentado que pueden utilizar para la utilización del tema. Acá tenemos también los formatos. El plan de prueba se especifica minuciosamente las funciones a probar. Entonces, esto es una guía para que lo tengan en cuenta de un cheque como tal. ¿Verdad? Entonces, dejen que veo que están escribiendo. Sí, perfecto, ¿verdad?
Entonces, todos estos son los formatos que deben utilizar. Se hace la lista de chequeos, la manera de cómo llamar el documento, cómo realizar las cosas, ¿verdad? Y de qué trata cada documento y cómo se aprueba. Entonces aquí se muestran las listas de chequeo y todo eso, ¿verdad? Voy a mostrarle el otro documento donde tenemos el plan de pruebas. Entonces les voy a mostrar el plan de pruebas. Plan de pruebas. Plan de pruebas dice todo lo que se le va a hacer al plan de pruebas del software. Entonces tenemos la plantilla base, que es la cual le estoy mostrando. Tiene el historial de versiones, la información del proyecto, las aprobaciones y tiene un resumen ejecutivo por cada plan de pruebas. Y tiene también el alcance, los elementos, las funcionalidades aprobadas, las pruebas de regresión, en tal caso que se den, las funcionalidades a no probar, por qué motivo no se prueban, el enfoque de pruebas, eso significa la estrategia que van a utilizar para las pruebas. Tenemos los criterios de aceptación o de rechazo por cada criterio o plan de prueba que hagamos. Aquí tenemos los tres criterios de aceptación o rechazo, criterio de suspensión y de reanudación, ¿verdad? Como también tenemos el tema de los entregables, el cual establece que se entregue como parte de la ejecución del plan, por ejemplo, documento en plan de pruebas, caso de prueba, especificación de diseño de casos de uso, si los tenemos o si tenemos historias de usuarios o tenemos las evidencias tomadas de los logs de errores, en fin, esos son los entregables. A nivel de recursos tenemos lo que son requerimientos de entorno, hardware, software y las herramientas de pruebas requeridas. Entonces aquí lo que deben tener en cuenta es con qué herramientas o qué recursos han utilizado para el tema de las pruebas o cómo lo van a utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar el programa o APT para el tema de revisión como tal. ¿Ya? Entonces, pueden poner, no sé, la lista de requerimientos de equipo se utilizó un software de tanta capacidad para utilizar el software para la validación de la plan de prueba. También tenemos el tema se utilizaron conexiones a la base de datos con clientes tales para el tema del hardware, del recurso de entorno en el hardware. A nivel de software utilizamos un software para la evidencia de la base de datos, por ejemplo, un ID de base de datos para el tema de la validación de la información a nivel de base de datos. A nivel de pruebas requeridas, especifica la herramienta de uso o metodología utilizada para el tema de la toma de la prueba, ¿verdad? Aquí dice personal y entretenimiento, la lista personal de necesario para completar la actividad, por ejemplo. Entonces, si una sola persona va a utilizar el tema, perfecto, utilícelo. Entonces se necesita personal, ingeniero de prueba para el tema de la prueba funcional tal. Se necesita un analista de pruebas para el testeo de la prueba tal. Se necesitan y así. Entrenamiento, perdón. Necesidad de entrenamiento en el sistema o aplicación. Por ejemplo, tenemos que tener las herramientas de prueba a utilizar, por ejemplo, Testing para el tema del diseño de las pruebas a nivel de software, ¿verdad? A nivel de la planificación y organización, tener muy claro el tema de procedimientos, matriz de responsabilidades, los cronogramas, las premisas, las dependencias y riesgos, tener muy claro estos temas antes de la planificación, porque sin una buena planificación no podemos hacer una buena implementación de las pruebas, ¿verdad? El tema de la referencia, por favor, referenciemos las cosas, el listado de los documentos que puedan citarse. No pongamos temas de copiar y pegar,
sin poder citar. Tenemos que citar de dónde copiamos y dónde pegamos, dónde vamos a utilizar la información. Acuérdense, en un tema de derechos de derechos de autor. También tenemos aquí el tema del glosario. Todas las palabras que el usuario no pueda entender o no pueda conocer, por favor, plasmémosla aquí en el glosario para que sea de claro entendimiento para la persona, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar otro documento. Ya les cuento. Otro documento que es casos de pruebas del proyecto, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, aquí tenemos un Excel donde vamos a utilizar el tema de los casos de prueba. Es lo mismo que van a ustedes a utilizar. Entonces, yo defino un caso de prueba. Por ejemplo, aquí dice datos ingresados no aplican. El resultado esperado que la aplicación cuenta con ortografía correcta todos los mensajes y componentes. Eso es una prueba, un caso de prueba. Perdón. Entonces, el resultado obtenido es el siguiente: satisfactorio, erróneo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué ciclo se fue implementado? Si en el ciclo 2 o en el ciclo 3, ¿qué tipo de error generó? Código de reporte y comentario, sugerencia o pregunta de lo que puedan tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí detallamos todo el tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos caso de prueba número 1, código de requerimiento o caso de uso, donde se está evidenciando el tema. Nivel de aprobación. Aquí dice nivel de prueba, tiene que ser aceptación. Tenemos otros niveles que son integración o funcional, regresión unitaria. Entonces, por ejemplo, este es el primer flujo, aceptación. Entonces nos vamos con el aceptación con el ciclo número 1. Aquí debe salir exitoso en proceso fallido no incluida. Entonces, en el primer ciclo, ¿qué fue? Fue exitoso, pero si en el segundo ciclo fue fallido, tenemos un problema tanto de integración del desarrollo. Entonces, debe revisar el tema, ¿verdad? Tipo de prueba, prueba de validación, prueba de usabilidad o prueba de verificación. Tenemos los tres tipos de pruebas que se hacen la descripción de la prueba y el caso de prueba como tal. ¿Verdad? Son muy, muy sencillos, tienen que llenarlos. Tenemos aquí el reporte de errores. Aquí van detallando los errores de cómo lo van a documentar. Tenemos aquí si se presentan controles de cambio, poner la primera versión, la segunda versión, tercera versión, de qué trata. Si es publicación o emisión, si fuera una modificación o ajuste, o si fuera un ajuste de fórmula estadística, por ejemplo. Entonces ahí tienen que ponerlos y poner la fecha. Llevar como el control de seguimiento. ¿Verdad? Eh, Tenemos otro documento. Espera un momento que me están escribiendo. Documento. Sí, claro, Agromundo. Esos documentos típicos de pruebas también se les enviarán. O sea, toda esta documentación se las van a enviar nuevamente para que lo tengan claro. Le voy a abrir otro documento que se llama evidencias. Evidencias, pero un momentico, se los comparto.
Evidencias. Entonces, en evidencias, podemos detallar el siguiente documento. Tenemos el siguiente documento que dice la portada, todo lo que se va a llenar, la evidencia, de qué trata, el caso el caso de prueba, los datos de la prueba, el proyecto, a cual pertenece toda la información respectiva del escenario, el ID de caso y el dato de prueba, el resultado esperado y el resultado, si es erróneo, aquí se pone, ¿verdad? Si es exitoso, también se pone la evidencia. Paso para verificar el resultado obtenido. Por ejemplo, se ingresa el login y el password. Segundo paso, ingresar a la opción menú. Tercer paso es seleccionar cargue de usuarios dentro del menú, cosas así. Eso es una verificación, el resultado para obtener el resultado obtenido. Entonces, ustedes detallen el esos son los pasos para obtener un resultado. Entonces, por ejemplo, paso 1, ingresar login y password, ¿verdad? Eso es un paso. Después, paso 2, ya ingresado al dashboard e ingresar al menú cargue de usuario, por ejemplo, o lista de usuarios. Eso es otro paso, paso 2. Entonces, paso 3 sería visualizar la información de la lista de usuarios. Entonces, esos son los pasos que tienen que poner, ¿verdad? Muy fácil, ¿no? Entonces, esos son los casos de prueba. Entonces, si van generando muchos casos de prueba, entonces aquí lo van generando por cada paginita, por cada hoja del Excel. Si tenemos controles de cambio, igual, aquí lo ponemos. ¿Verdad, muchachos? Entonces, les voy a mostrar ahora otro documento que es la evaluación de la APP. Ya se los comparto. Bueno, miren, este es el otro documento. Este es el documento de evaluación de la APP, plantilla de evaluación. ¿Verdad? No sé si los están viendo. ¿Quién escribió? Bueno, tenemos aquí la plantilla de evaluación, la fecha, la ciudad, los objetivos generales del software, los objetivos específicos y los participantes y roles y las firmas como tal. Esto se los voy a hacer llegar a cada uno porque se toca hacer la evaluación como tal del software por cada equipo, ¿verdad? Tenemos otro documento que se llama acta de aceptación o cierre. Entonces ya se los comparto. Se llama acta. Aquí está. Entonces, dentro de esta acta tenemos la plantilla como tal. Las voy a disminuir un poco para que la vean. Bueno, aquí está, acta de cierre y proyecto de fase. Entonces aquí podemos detallar la plantilla. Miren que ya la plantilla está realizada de tal forma que ustedes comiencen a
llenar la documentación como tal, ¿verdad? Tenemos la información del proyecto, el patrocinador, si tenemos patrocinador, la razón de cierre, la tablita para llenar la razón del cierre, la aceptación de los productos o entregables, ¿verdad? Tenemos toda la documentación y las aprobaciones de parte del patrocinador. Toda esta documentación se la va a hacer llegar, como les habíamos comentado, para que comiencen a realizar el tema. Tenemos otro documento. Bueno, miren, les voy a compartir este documento que veo aquí. Se llama lista de chequeo de accesibilidad. Entonces, hay una listica completa donde dice el chequeo de accesibilidad. Por ejemplo, le voy a leer las dos primeras. Se proporciona un texto equivalente para todo el elemento no textual, tales como imágenes, para explicar su contenido a discapacitados visuales. Entonces, si no tienen eso, entonces se coloca un no, ¿verdad? Por ejemplo, la información transmitida a través de los colores también está disponible sin color. Entonces, si no, no. Si la tienen, sí. El documento está estructurado para que pueda ser leído con o sin una hoja de estilo, utilizando adecuadamente los tags de HTML. Tener claro este tema para el tema de los tags, porque si les quitan el tema de los estilos, tiene que visualizarse de tal manera que el usuario lo pueda visualizar si no son cargados los SS, ¿verdad? Otro tema, si tienen temas de múltiples idiomas, aquí hay un requerimiento que dice, un ítem, el documento está escrito en un lenguaje adecuado y se deja claro cuando se cambia de idioma. Tener ese tema muy claro, ¿verdad? Hay un tema de chat de buscadores. Por ejemplo, todos los documentos se agregan al sitio web, incluyendo los componentes de metadatos adecuados. El sitio ofrece el contenido adecuado para el tag HTML keywords. O sea, tener claro es esto. Hay un tema de acceso también, están detallados ciertos pasos. Por ejemplo, aquí les voy a leer: en caso de errores, considera dentro del sitio. Se ofrece un mensaje de personalización mediante una página explicativa. Por ejemplo, error 404 para página inexistente. Entonces, detallar bien esos errores. Hay un tema también de chequeo de seguridad, por ejemplo. Este es muy importante para el tema de seguridad. Tenemos todas estas clases de chequeo. Tenemos unos alrededores de 24 temas de chequeo. Por ejemplo, le voy a leer uno. Se ha revisado el saneamiento en el output de contenidos ingresados por usuarios. Protege la integridad de sus programas y datos. Hay otro, este es bueno. Se ha filtrado los ataques XSS. Existen variedades de librerías que filtran ingresos de script por parte del usuario. El tema de crossfire, de ataques, tenerlo también en cuenta. Entonces ese tema, como les conté, hay herramientas que ya hacen todo ese tipo de chequeo. Espérate un momento y te cuento. Me acaba de escribir Cool Deportes, Geoeventos Cali. Ya les cuenta, ahí ya te responde Efraín, por favor. Por favor, también responder la encuesta, por favor. Tenemos también los chequeos de usabilidad.
Por ejemplo, aquí tenemos la identidad corporativa, la utilidad del sitio web, la navegabilidad, el tema de visibilidad del estado del sistema, la consistencia de cumplimiento de estándares, la atención de errores, la estética y diseño, que es muy importante también para el tema de la visualización, para determinar lo importante con una sola mirada. Ayuda ante errores, retroalimentación a nivel del sitio web o de la plataforma, ¿verdad? Tenemos todos estos temas de usabilidad, que son muy importantes para todo el proyecto. Tenemos también el check de Ethical Hacking, por ejemplo. Miren aquí, muchachos, o escúchenme. Aquí hay unos componentes de temas de ethical hacking que se le está plasmando. También están los nombres de los software que se llama, por ejemplo, hay un OWASP SAP, que es el que hace el análisis del código, el tema de inyección de SQL, el de script execution. Hay otro componente de infraestructura que es el Xploit y el Metaxploit, ¿verdad? Hay otro del desempeño del software hoy, que es el tema que me comentaban ahorita, el tema de las concurrencias. Hay un tema de vulnerabilidad de Nmap, Network Mapper, perdón, es el cual aplica el tema de cortafuegos, el tema de firewall y de falsificación de identidad, todo eso, ellos lo pueden hacer. Entonces, todos esos programas hacen el sondeo, tanto como la infraestructura, como los servicios, como el código desarrollado, como en la red. Entonces, aquí tenemos esos en la lista de chequeo de ethical hacking, todo el tema de vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos todos los documentos que necesitamos y todos los checks de la documentación. También hay unas pruebas fundamentales que está aquí en la primera hoja del documento Excel, que se llama pruebas fundamentales, que es donde está el tema de cómo se utilizan la búsqueda, cómo se utilizan los filtros, cómo se muestra la información, cómo se muestra al intentar eliminar alguna información, cómo se verifica el layout de la información, el tema de la ortografía, en fin. Tener todas estas pautas en cuenta para el tema del desarrollo. Ahora, ¿alguna pregunta sobre los documentos de los que les he evidenciado? ¿Alguna comentario, muchachos? Para dar el link acá, pues. Veo que no hay ninguna pregunta. Por favor, muchachos, respondamos la encuesta. Es muy importante el tema de la valoración por parte de ustedes. Y esa es la asistencia de ustedes, por favor. Entonces, los invitamos a que respondan la evaluación tanto como de calidad, aseguramiento de calidad, como la de la primera, que es la de pruebas, por favor. Son dos encuestas como tal, que son las participaciones que han tenido. No, yo les estoy hablando de las mentorías y las horas que tenemos contempladas para el tema de horas de trabajo. No, esas horas de trabajo son de ustedes. Yo estoy hablando del tema de las mentorías y nos han dado unas horas para el tema de pruebas, para el apoyo de ustedes, en la guianza, en ayudarles cómo se hacen las cosas, en decirles, miren, esto no se hace así, se hace de tal manera, la documentación va en buen rumbo, cosas así. Entonces, la idea primordial es apoyarlos a ustedes. Bueno, muchachos, entonces, no sé, tienen ya mi número, escríbanme, cada grupo que me escriba, por favor, para poderles contactar directamente por cada persona de grupo,
me escriben, por favor, para poderlos apoyar en las cosas que necesiten, por favor. Eh, también les estaré escribiendo, recordándoles que me escriban. Entonces, ahí quedamos. Por favor, respondan las encuestas. Son dos, aseguramiento de calidad y la de pruebas, por favor.